Marcela Guiñaga. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas legisladores. Indudablemente la lucha contra la corrupción se hace con hechos, no con titulares de prensa, no con cadenas de radio, ni con persecución política. Esa lucha debe hacerse de manera consecuente, sin dejar en la impunidad los escándalos de corrupción y utilizando las herramientas jurídicas que ahora mismo tienen los operadores de justicia. Ojalá la modificación coyuntural de las leyes constituyeran una verdadera solución a problemas que en la realidad son estructurales y cuya desaparición está condicionada a atacar el problema de raíz. Estos temas que propician como la falta de educación, como la falta de valores, la falta de ética pública y obviamente todo determinado también en lo que corresponde a la responsabilidad ciudadana. En este contexto me temo, lamentablemente, que estas reformas, muchas de ellas, a mi criterio, por encontrarse ya vigentes, poco o nada contribuirán a una solución definitiva de este cáncer llamado corrupción. Si es que, en lo principal, no cambiamos los políticos, no cambia la gente y no cambia la sociedad en términos generales. Me permito volver a hacer algunas observaciones. En el artículo 45, numeral séptimo, la idea la considero correcta. Sin embargo, sugiero que esto sea tomado en cuenta en la definición del artículo 49, porque en el artículo 45 ya constan las circunstancias atenuantes que tienen el mismo alcance de lo que se quiere implementar. Una vez más, me permito sugerir que el proyecto de ley reformatoria del COIP para reformar el artículo 49 se dé paso a la responsabilidad penal de las personas jurídicas que he presentado en días pasados y que lamentablemente que podría ser hoy un insumo, no ha sido calificado por el CAL, espero que no de forma deliberada, que podía haber dado paso a esta discusión. En lo referente a la modificación que se está haciendo del numeral 21 del artículo 47, a mi criterio, una vez más, esta reforma es innecesaria. Más aún después de la última reforma del año 2019, en la cual se cambió la redacción del artículo 57 y donde se amplió el concepto de la reincidencia, que parece que algunos han olvidado. Veo que aún se mantienen algunas cosas que en el primer debate ya expuse, como por ejemplo que en el artículo 271 se reproducen conductas penales vigentes como son la intimidación, el fraude procesal y la concusión, haciendo notar además que nuestro sistema hoy admite concurso de delitos y la acumulación de penas. Espero que eso sea entendido por muchos legisladores. Algo similar ocurre con el artículo 294.1, en donde me sigue pareciendo que la conducta descrita no es otra cosa que peculado o tráfico de influencias. También reitero mi preocupación de los alcances del término beneficio inmaterial. Se lo sigue considerando en varios artículos sin definirlo. Y cuando lo hace, parecería que están penalizados, me pregunto yo, los pensamientos, los sentimientos, las intenciones. Hay algunos que no recuerdan que el Ecuador hace mucho tiempo y nuestro derecho penal pasó a ser de acto y no de autor, y parecería que no queda claro todavía. Veo que se mantiene la agravante constitutiva de la declaratoria de emergencia en varios tipos penales. Reitero que esta situación, pese a que coyunturalmente puede sonar bastante bien, ya se encuentra prevista en el artículo 47, numeral cuarto, cuando el COIP se refiere a calamidad pública. Debo señalar también que en la reestructuración del artículo referente a peculado y a tráfico de influencias, se está sancionando la misma conducta con dos penas distintas. Se debe revisar la redacción, porque por un lado se sanciona con la pena prevista en el primer párrafo y por otro se sanciona con el máximo de la pena. Estos errores, estimados legisladores,
son absolutamente reprochables en un informe de segundo debate. Debo también manifestar mi reparo en las modificaciones en donde se utilizan términos cuya interpretación es altamente subjetiva y darían paso a una norma penal en blanco, como es la palabra cualquiera. En el delito de peculado, puesto que un requisito puramente formal cuya omisión no represente una real vulneración al bien jurídico protegido, no debería ser sancionado penalmente. Tal vez sí en la vía administrativa, pero no en materia penal. Respecto de la incorporación del artículo 320, numeral primero, debo manifestar una vez más que la redacción me parece es altamente peligrosa, susceptible de abusos por cuanto en la descripción de la conducta se deja un abanico de posibilidades muy amplio. No se define claramente cuál es la actividad ilícita que se está sancionando, que se entiende como deberes inherentes a su función. Me parece que este delito va a dar como resultado lo que hoy ocurre con tipos penales como la asociación ilícita o el crimen organizado. Delitos que no dicen nada y que sirven para pescar a todos. Finalmente, me quedo sumamente preocupada con la explicación que nos dio el presidente de la Comisión de Justicia respecto de la incorporación del artículo 581.1, en el que se exige como requisito para llevar a cabo la investigación preprocesal penal un informe previo emitido por la Contraloría. Mucho cuidado con esto. No se pueden poner impedimentos a la Fiscalía para llevar adelante una investigación, puesto que el artículo 195 de la Constitución señala con claridad que la dueña de la acción preprocesal y procesal penal es la Fiscalía del Ecuador. Es decir, queda claro que aún pretende hacerse un daño mayor, más grave de lo que ya la Corte declaró como inconstitucional, en donde se exigía el informe en su momento para la instrucción fiscal. Ahora se hace algo peor, se lo exige para la investigación previa. Señores legisladores, los informes de las entidades de control son simples insumos para la investigación y no un requisito de procedibilidad. También me genera preocupación que en delitos contra la administración pública se limiten los sistemas abiertos cuando el procesado ya ha sido sentenciado, comparándose con bienes jurídicos como la vida. No es porque un delito sea menos o más importante, sino porque se trata del bien jurídico que se protege. Es decir, es algo que debe revisarse porque indudablemente consideraría que podría tener algún vicio de constitucionalidad, porque el fin último de la pena es que ese procesado, ese privado de libertad, pueda rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad. Finalmente, presidente, aunque muchos hoy voten pensando en las próximas elecciones, mi profesión a mí no me permite votar por un proyecto que contiene los errores técnicos jurídicos que he mencionado. Por una simple razón, no es lo que me enseñaron en las aulas, no es lo que he aprendido a lo largo de mi camino como abogada. Por eso, un informe que contiene desde errores gramaticales hasta la promoción de la inseguridad jurídica en materia penal es absolutamente peligroso para una sociedad donde un fiscal suele no tener probidad, donde a un privado de libertad, para que no lo violen o lo maten en la cárcel, debe pagar $5,000 mensuales. Esa es la desinstitucionalización del país que vivimos y que hoy lamentablemente con este tipo de proyectos, en vez de solucionar los problemas, los vamos a incrementar. La gente no merece una ley mal hecha y peor aún que le mientan diciendo que con esto la corrupción va a acabar. Lo que la ley debe dar es efectivamente seguridad y por otro lado que no campee la injusticia y la impunidad respecto de estos delitos en nuestra sociedad. Gracias, presidente.